también ha sido profesor de asignatura del instituto ya mencionado. Bien, es actual consultor de sostenibilidad en Bovis y gerente de sostenibilidad también eh, durante más o menos 8 y 13 años respectivamente. Bien, creo que con eso podemos comenzar. Eh, Estimado Mauricio, por favor. Bueno, pues muchas gracias, gracias a todos por su presencia. Sí, con mucho gusto acepté la invitación y bueno, vamos a tratar de darles pues una pincelada. Entiendo, el tiempo es aproximadamente 20 minutos para que haya 10 de preguntas. Eh, el tiempo que tú consideres necesario, Ok, Mauricio. ok. Sí, normal, no te Bueno, preocupes. está bien. Entonces, bueno, bienvenidos, gracias por su asistencia. Bueno, me gustaría llevar esto de la manera más de conversación que se pueda. Por eso quizás en algunos puntos de la presentación me voy a ir un poquito rápido porque pues me interesa más después el diálogo y ya lo después podríamos regresar en algún punto, ¿no? Entonces, efectivamente, de lo que voy a hablar de sustentabilidad y BIM, en muchos casos está la preconcepción de que la sustentabilidad necesariamente hace de un edificio algo más caro o de una inversión inicial más cara y que después eso se recupera en los costos operacionales, ¿no? A veces con ese lema salimos a vender la sustentabilidad por los posibles costos iniciales, ¿no? Sin embargo, cuando se lleva una sustentabilidad más profunda o que se toman en decisiones más tempranas, cuando no solo la sustentabilidad depende de la tecnología, sino más del diseño, entonces la sustentabilidad se puede volver un generador de valor en el proceso pues del diseño en general, pero básicamente pues estamos hablando de edificios y comunidades, ¿no? Edificios, ciudades, bueno, distritos, ¿no? Eh, entonces ahí viene obviamente la pregunta, ¿qué hace sostenible a un proyecto? Entonces, pues en el lenguaje común, pues siempre se relaciona la sustentabilidad con la existencia de paneles fotovoltaicos, aunque como en este caso, por ejemplo, pueden estar sombreados por el mismo edificio, ¿no? Entonces, hay algunas cuestiones que, y eso es lo más difícil de hacerlo más, es un entendimiento más sutil para el dueño del edificio, para el desarrollador, para el operador, pues que es que esto no depende solamente de la tecnología, sino del uso adecuado de la tecnología, ¿no? Que pretenden crear muros verdes y pues los llenan de plástico, ¿no? Con un muro artificial, ubicando los paneles en una parte donde les va a dar que no están obviamente ni en el ángulo ni en la orientación indicada. Entonces, nuevamente, vemos que el tema aquí, y eso es lo que se le escapa al entendimiento, al dominio común de los términos, es que pues está desligado, o sea, la tecnología es parte de, pero no es el todo, y la tecnología sí, cuándo, dónde, cómo, son las preguntas que no son tan sencillas de responder, ¿no? Es decir, poner una serie de paneles fotovoltaicos para cuando tienes, no estoy yendo al extremo, ¿no? Pero cuando tienes una serie de iluminación incandescente, pues, o sea, no va a haber superficie que te dé para, ¿no? Entonces digo, eso es muy obvio, pero hay cuestiones que no son tan obvias y que hay que lograr un balance. Y la función principal es, pues, cómo habitar un sitio. Y cuando revisas ese problema de diseño de cuál es la mejor forma de habitar un sitio, tienes que vincular el resultado construido al clima en el que está. Y eso, pues aún cuando nos parece obvio, pues no es tan obvio y tan así que pues durante las últimas décadas del siglo pasado se desarrolló todo el estilo internacional que era poner el mismo edificio en todas las ciudades del mundo, ¿no? Entonces, primero que nada, el diseño sostenible tiene que ver con un diseño adecuado al clima, obviamente al usuario y al clima, en relación a pues cómo se comporta un edificio con, por ejemplo, en este caso su manejo térmico, pero lo mismo se puede hacer con su
con su manejo lumínico, etcétera, ¿no? Se tienen ciertas cargas internas que le llamamos al calor que emiten los usuarios, los artefactos, o sea, los equipos, incluso las plantas generan cierto calor, las lámparas, con el cual siempre tienes que ver, pero aparte tienes que manejar el calor que la edificación gana a través de su cubierta y de sus ventanas y de sus muros del sol. Entonces la respuesta a cómo manejar esas temperaturas es lo que define el confort y es lo que define pues cuánta energía necesitas para habitar un edificio. Entonces ahí hoy estamos a años luz de lo que se estaba pues simplemente cuando yo me formé los últimos 90, inicios de los 2000 y 10 años atrás ni se diga. O sea, la disponibilidad de información que hay hoy para poder tomar las mejores decisiones iniciales es gigantesca. Sin embargo, arrastramos todavía la inercia cultural de seguir haciendo las cosas de la misma manera que se venían haciendo. En ese sentido, la disponibilidad de información va mucho más rápido, pero la parte cultural de cómo se educa, cómo se realiza en los estudios profesionales de diseño y construcción, va muy por detrás de lo que se podría. Y el tema es que la información es tan vasta que necesitas, o sea, tanto mucha formación de cómo usarla, pero también muchas herramientas de traducción de la información que te la pongan en un rango, en un formato en que lo puedas entender, ¿no? Por ejemplo, una gráfica como esta muestra en zonas grises las zonas de confort de un edificio y después los promedios mes a mes, tanto los promedios como las máximas, ¿no? Entonces, simplemente el ponerlo de esta manera ya muestra, por ejemplo, que este edificio va a estar más presionado, un edificio en esta ubicación va a estar más presionado hacia calentarse que hacia enfriarse, aunque va a tener algunos picos, ¿no? Que a ver cómo los puedes manejar, pero en general tu media está más hacia que vas a necesitar calor. Y de repente, pues como eh, el común entendimiento a veces siempre piensa en aire acondicionado y siempre piensa en enfriamiento, ¿no? Obviamente eso depende del clima. Entonces, el análisis detallado del clima a través de estrategias como estas, puede ayudar mucho a visualizarlo y a mostrarle que con datos duros, en este caso de la Organización Climática Mundial, pues te ayuda a definir cómo puede ser eso, ¿no? Esta es la base, digamos, la idea de la arquitectura bioclimática es tomar la mayor cantidad de la información posible para las primeras decisiones del proyecto, o sea, las decisiones de volumen, de ubicación, de orientación, en México le llamamos partido arquitectónico, que es qué, qué forma va a tomar el desplante del dónde va a estar más cerrado. Entonces, normalmente, tristemente, esas decisiones se toman a veces más por criterios urbanísticos y criterios estéticos que por criterios funcionales y confiamos en que la tecnología lo va a resolver. Y aunque sí lo resuelve, pues lo resuelve con unos sobrecostos energéticos y con sobrecostos iniciales muy importantes. Entonces, este tipo de herramientas da fundamento a aproximaciones diferentes, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos la misma curva mes a mes, entonces tenemos tanto la temperatura media como la máxima, perdón, la temperatura de bulbo seco y de bulbo húmedo, y cómo se relaciona con las zonas de confort. Entonces, ahí se ve que en realidad son pocas horas las que tú tienes que lidiar con exceso de calor en abril y mayo, y son muchas más horas donde estás por debajo y más bien tienes que
No necesariamente necesitas una calefacción, sino que si eres capaz de mantener el calor interno generado por equipos, lámparas y personas, pues a lo mejor es probable que esa propia carga ya te meta dentro del confort, ¿no? Ese juego sutil, pero bien pensado, del manejo energético, de utilizar ese calor que se libera de los usuarios y demás, eso es lo que llamamos un diseño más fino en términos de bioclimática, que obviamente para enfriar y para evitar perder el calor, pues tiene que manejar un manejo adecuado del sol, de a dónde va a permitir que le dé el sol y a qué parte del edificio va a permitir que le dé el sol, del viento, ¿no? Y en su caso, podría ser también de la lluvia, que son los elementos que se tienen de manera gratuita en el proyecto, ¿no? Curvas como esta, ¿no? Que muestran tanto a nivel anual y por hora del día, por dónde están los temas por debajo y por arriba de la zona confortable, ¿no? Entonces, todo esto ayuda a poder manejar mejores diseños, ¿no? Se han desarrollado estas herramientas, por ejemplo, que ubican cada uno de los puntos que ven aquí es una hora de confort durante el año. Entonces, esas horas de confort, perdón, bueno, eso es una hora de, el desempeño de una hora en un edificio en una determinada región. Esa hora, con base en las tecnologías que se activen aquí, o en las estrategias que se activen aquí, se puede volver verde, que significa que alcanza a estar dentro de los rangos de confort, o roja, que significa que va a estar fuera de los rangos de confort, en estos casos por exceso de calor, humedad, y en estos casos por frío. Entonces, herramientas como estas te permiten hacer un balance de estrategias pasivas que son un ingrediente muy importante o muy interesante para el propio diseñador. Y nosotros recomendamos que sean en las fases iniciales, porque una vez que el cliente o el dueño se enamora de un render, luego es muy difícil hacerle cambiar pensando que la orientación estaba mal o que la zona más con más vidrio pues no es la mejor porque era la peor orientación y demás. Entonces, esta es una herramienta que está como al alcance de los diseñadores iniciales para tratar de hacer la bioclimática mucho más sencilla de aplicar, donde obviamente, pues sí, para leer algunas de los mapas requiere cierta asesoría, pero es una herramienta gratuita, ¿no? Que se llama Climate Consultant, desarrollada por la Universidad de California, no recuerdo si en Los Ángeles o en San Diego, bueno, que está disponible de manera gratuita, en donde tú puedes jugar un poco con las estrategias pasivas y ser ¿cómo se llama? Input o una entrada hacia el proceso de diseño inicial. Probablemente para leer estas gráficas sí requieras un poquito más de entrenamiento, pero básicamente una hora azul está por debajo de tiene muy poco asoleamiento, las amarillas están en una intermedia confortable y las rojas están por arriba, ¿no? Entonces, digamos que todo esto se obtiene en cosa de 2 horas bajando el archivo climático de la zona en cuestión y te da todas estas herramientas con las que puedes trabajar y con las que puedes empezar a diseñar, digamos, aquí puedes empezar a poner, por ejemplo, voladizos de cierta, en cierto ángulo, y entonces te sombrea automáticamente las horas que quedarían cubiertas de ese exceso de sol. Entonces, esto es algo que no era ni común, ni gratuito, ni automático hace muy poco tiempo. Pero también es verdad que ya hace unos 4 o 5 años que está disponible. Entonces ya no habría ninguna razón para que todo este tema no se tomara en las bases de un problema de diseño. Entonces, ¿cómo se integra, no? El tema es que pues la bioclimática es una labor de equipo. Y certificaciones como LEED y otras certificaciones han
han dado en el clavo hace mucho tiempo, que el hacer las cosas, la interdisciplina y la transdisciplina son muy, muy importantes para poder lograr mejores resultados. Entonces, los procesos que ellos le llaman de diseño integrativo, empezaron como diseño integrado, diseño integrativo, que si no les son familiares, básicamente es evitar esa idea que ocurría en México, siempre ocurrió, y me imagino que en el resto de los países de América debe ser muy similar, pues que el arquitecto diseñaba sin tomar en cuenta ninguna consideración de los sistemas del edificio, o considerando simplemente pues su propia experiencia y lo que había hecho, aprendido en la escuela y hecho en los últimos años. Pero una vez realizado el diseño, se lo entregaba a los diferentes ingenieros de las especialidades para que, digamos, que se lo resolvieran o le ayudaran a definir, pero con muchas decisiones ya tomadas. De lo que se trata la interdisciplina es que se sienten en fases muy tempranas a todos los involucrados, todos compartan experiencias, todos digan cuál es lo mejor o no tan conveniente para su sistema, y todo eso se tome en las decisiones iniciales del proyecto. Entonces, eso ya es muy bueno. Y si a eso le añades el nivel de información que la bioclimática puede dar, que es lo que acabamos de ver con Climate Consultant, entre otras muchas herramientas que hay, y herramientas que permiten valorar comportamientos térmicos de muros a partir de materiales estándar, además que ayudan a darle información más concreta al diseñador, das un siguiente nivel. Y para procesarlo de una mejor manera, las herramientas BIM ayudan a tener muchas más iteraciones de diferentes escenarios. Y normalmente entre un diseño, entre más iteraciones tenga, pues sale mejor, se prevén más cosas, ¿no? Entonces, dentro de BIM, pues es un proceso en donde tienes una información de entrada, un procesamiento digital y una información de salida. Es decir, es una automatización de los procesos de prueba y error o diseño de mejora continua, pero que pues hace que lo que hacen las máquinas, que lo hacen muy rápido, que es sumar y procesar información e interpretar información, pues eso se agilice, ¿no? Eso se automatice. Y en ese sentido, pues BIM da unas herramientas muy poderosas para poder hacer diferentes etapas del edificio. Entonces, por ejemplo, bueno, voy a hacer como un pasito antes de la parte bioclimática respecto a BIM, porque BIM, como ustedes probablemente sepan, tiene muchas dimensiones. O sea, a veces, sobre todo digamos que las generaciones anteriores entienden al BIM casi solamente como un modelado 3D, como casi como si fuera una maqueta digital para sacar renders, ¿no? Pero eso se aleja mucho de las capacidades que BIM puede generar, porque al final BIM lo que hace es un proceso avanzado de información. Entonces, el modelado en 3D es una parte, pero lo que puedes hacer con el modelado en 3D, pues es donde BIM empieza a tener más valor. El 3D se considera pues modelado para coordinación, colaboración logística, prefabricación, para eso pues es muy importante, ¿no? Incluso en varios edificios, pues en nudos muy complejos, de estructuras muy complejas, de torres de 50 pisos, en lugar de ver dónde podían estar los problemas entre el armado, los pernos de cortante y el concreto, pues ese nudo se puede modelar y puedes empezar a preverlo y a tomar soluciones mucho antes de fabricar nada. Entonces, desde ese punto de vista, el modelado en puntos críticos se vuelve una herramienta muy interesante. Pero, por ejemplo, el 4D es cuando le añades tiempo. Entonces ya puedes hacer simulación de fases, elementos necesarios para cierta etapa, etcétera. El 5D le añades costo. Entonces puedes obtener informaciones para extracción de cantidades, para planeación del costo, para ingenierías de valor, para realizar escenarios A o B
que rápidamente pueden cuantificar los elementos que hay y ayudar a generar justos beneficios, soluciones de prefabricación, etcétera. El 6D es el de sustentabilidad, en donde se hacen análisis energéticos tanto conceptuales como detallados, que es que básicamente esa información que vimos bioclimática de Climate Consultant se combina con el modelado 3D del edificio y otorga un resultado de manera muy fácil de entender de lo que está pasando en el edificio. Porque lo que yo les enseñé era lo que pasaba en ese clima, en esa ciudad, en esa ubicación, pero no estaba asesorando, salvo en el último, en esa curva solar, en esta curva solar, donde les dije que si ustedes diseñan un sombreado, sí te modela qué horas de sol te está quitando, salvo ese caso, no te está hablando de la interacción entre el edificio y el clima. Y eso es fundamental. Entonces, eso es lo que viene a poner de una manera muy rápida 6D. Para que ustedes se den una idea, cuando se estudiaba bioclimática en el año 2000 a 2005, esos modelos de incidencia solar se hacían a mano, o sea, se hacía una maqueta volumétrica y había un heliodón en donde a través de un foco se le ponía o sea, el heliodón nada más tenía como la forma de calcular desde dónde le iba a llegar el sol en un día y hora determinado. Entonces tenías que poner el foco en cierta ubicación y tomarle fotos y registrar de qué día y hora era esa foto. Sí, imagínense un diseño iterativo o cuántos escenarios puedes alcanzar a costear en un proyecto hecho de esa manera. Y eso es algo que BIM pues acelera pues casi a la velocidad de la luz. O sea, es muchísimo más sencillo planear diferentes iteraciones y diferentes escenarios. Y además, el BIM 6D le añade una cosa que es que ese cálculo térmico ya lo realiza cuando se le ingresan materiales. Entonces permite hacer no solamente de por dónde le pega el sol, sino con vidrio A, vidrio B y vidrio C, cuál es la ganancia térmica interna por el efecto solar. Entonces, pues es llevar la bioclimática a una gran velocidad, ¿no? Que es lo que se requiere para poder dar solución a los proyectos actuales. En el 7D es el llevar el modelo con el que se construyó el edificio a un modelo de operación y mantenimiento, a un ciclo de vida en donde el modelo empieza a arrojar cuáles son las operaciones de mantenimiento que hay que hacer, cómo eso se puede integrar incluso con un sistema BMS, ¿no? Pero pues, claro, eso requiere no solo que el modelo esté muy detallado, sino que el equipo de operación esté muy familiarizado con y le pueda sacar el máximo provecho, pero al final, pues lo que ocurre es que acaba automatizando la parte de necesidades de supervisión y mantenimiento. Entonces vamos a hablar un poquito exactamente del sistema BIM en 6D, que es la parte de sustentabilidad, y qué se puede hacer o qué es lo que ofrece, ¿no? Entonces, obviamente, volvemos al inicio. Cómo habito depende de dónde quiero habitar y el dónde quiero habitar depende de, pues, en qué parte del planeta estoy, qué condiciones tiene, microclimáticas y macroclimáticas. Y digamos que todo eso es una información bastante conocida a través de la información meteorológica mundial. El punto es esa relación entre edificio y clima. Eso es lo que no es tan sencillo de entender, lograr demostrar y convencer. Entonces, como les dije le debo esta gráfica a una de las analistas BIMA y de Bobis, es que la información de entrada se procesa, o sea, geometría, relaciones espaciales, ubicación geográfica, tipo de usuario, materiales, por ejemplo el vidrio, se procesa y tienes una información de salida que puede ser velocidad de viento, análisis de sombras, consumo energético, o sea, pero eso ya lleva varias etapas, el consumo energético. Para el consumo energético primero necesitas la ganancia térmica, de la ganancia térmica el confort deseado a través de los usuarios y demás,
y a partir de ahí los equipos con los cuales lo vas a lograr, qué eficiencia tienen, y a partir de ahí te estima un consumo energético anual. Entonces, todo eso se puede hacer a mano, nada más que es incosteable hacerlo a mano, más en el tema de hacer iteraciones y de hacer estudios, prueba y error, y aparte pues es mucho más fino y ayuda a definir mecanismos más pues más fáciles de entender y de explicar. Y eso se puede relacionar una vez que obtiene las variables, se puede relacionar con estándares, o sea, alguna norma ASHRAE, con las normas ASHRAE relativas al lead, con alguna optimización del desempeño. Entonces, eso ya es qué haces tú con la información. O sea, algunos lo tienen incluso esto embebido. Te dicen el consumo energético anual es este. Yo sé que para un edificio así, con el baseline de lead sería este otro. Tienes tales ahorros, pasas o no pasas un prerequisito, obtienes tantos puntos. Muchos de los programas que están haciendo BIM 6D tienen la parte de estándares integrada porque ha sido uno de los grandes movilizadores de la necesidad de este tipo de servicios, ¿no? Entonces, vamos a ver un poquito ya eso en qué se traduce en los edificios. Para los que sepan de LEED, bueno, aquí hay algunos de los entregables que suele hacer el análisis BIM 6D, que están relacionados con ciertas características de los ciertos créditos o prerequisitos de la certificación LEED. Y como les decía, el BIM 7D puede ser un aliado muy importante en el proceso continuo de commissioning en operación. Entonces, ese, aunque se cuece aparte, digamos, también puede apoyar LEED, pero el de operación, que es a través de ARC, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, de iluminación, una vez que se ingresa un modelo de un edificio, se pueden obtener con base en la orientación, en el tipo de vidrio y en las protecciones solares que se le hayan diseñado, pues se le puede obtener de una manera rápida los niveles de iluminación natural que tiene y en función de eso buscar cómo se puede cumplir un crédito, ¿no? Entonces, pues esto es un análisis que actualmente está relativamente fácil, o sea, hay varias herramientas desde Design Builder, que es en la que se hizo esto, hasta me parece que el propio Revit arroja algunos resultados de iluminación natural. Es, digamos, de los elementos más sencillos, porque simplemente es qué tanta incidencia solar tiene y cómo esa incidencia permite pasar a través de los valores de transmisión de luz del vidrio y eso en cuántos luxes se representa al interior. Y como les decía, una vez que se tiene ese output, pues analiza cuánto requiere el lead y define pues si está en cumplimiento o no. Este es otro ejemplo, unas oficinas en la ciudad de Mérida, con pues este será un core and shell, entonces pues se aplicó el análisis y nos dio los porcentajes que cumplía o no cumplía. Y bueno, ayuda a definir pues tanto o sea, puede ayudar a definir tanto el tipo de vidrio como el tipo de persiana, como la necesidad o no necesidad de automatizar cierto tipo de persianas, en función de la incidencia solar, ¿no? Para análisis de sitio, pues desde luego es como el elemento fundamental, como yo les decía, por ejemplo, esto se puede hacer ya en proyectos muy avanzados, ¿no? Porque ya tienes una fachada, ya tienes una disposición, ya tienes algunos modelos de vidrio a evaluar, pero el punto donde más valor da es en la parte de análisis de sitio. En estos modelos energéticos se llaman de single box. En algunos ayuntamientos o condados, por ejemplo, yo sé en la zona de Austin y supongo que en California también será, tú no puedes solicitar una licencia de construcción si no llevas un modelo simple box diciendo que tus consumos no están muy por arriba de la media, o sea que estás de la media para abajo en cuanto a que tu diseño
no requiere gran cantidad de energía, porque el tema por el que se ha ido disparando el consumo energético es precisamente porque la tecnología nos ha hecho creer que cualquier problema de diseño hacia el edificio peor orientado, pues lo pueden resolver. Nada más que lo que está invisible ahí es que lo pueden resolver a un costo de factura de energía tremendo. Y en algunos mercados, pues eso no es un problema, ¿no? Porque suelen sacarle más profit y no es un problema el pagar una cuenta alta de luz, ¿no? Pero el tema es que ya en acumulado una historia así, pues nos es tan ineficiente que no hay red eléctrica que lo aguante, ¿no? O sea, ya no es tema de facturación, ¿no? Sino de cómo vas a generar tantísima energía. Y en ese sentido es donde ya pues, ponen algún candado. Entonces, ese candado, por ejemplo, es un modelo single box que a raíz de la incidencia solar, por ejemplo, hasta aquí nada más sabemos pues, cómo se va a mover y cuáles son las horas del día más cálidas respecto al proyecto. Pero después se hace el estudio de asolamiento por fachada, de manera que sepamos le da o no le da, en qué ángulo le da de una manera muy directa, es algo que se puede proteger con parteluces, sí o no. Y ahí, por ejemplo, utilizas casi siempre los solsticios para el caso extremo y los equinoccios para el caso promedio, ¿no? Los solsticios verano-invierno te dan los dos, son como los dos extremos, y los equinoccios son como los más comunes, ¿no? Entonces, bueno, este es un tema más de análisis de viento que también te lo da Climate Consultant, pero puede ser parte del modelo el modelo de análisis de sitio, saber de dónde me va a venir el viento, a qué temperatura, en qué horas, con qué humedad relativa durante el año, ¿no? Pues eso es muy importante para poder tomar algunas decisiones. El viento es un tema no tan sencillo de manejar cuando se requiere hacer algo muy puntual, o se requiere una necesidad. Lo único que se puede hacer es una cosa más complicada que se llama una dinámica de fluidos, que analiza los puntos de máxima velocidad del viento que pueden volverse poco confortables o traer algún problema de ruido o de exceso de túnel, efecto túnel, ¿no? En algunos puntos que puede ser deseado o no deseado, pero bueno, es un modelo de CFD para el mismo edificio. Y bueno, aquí vamos a ver esto cómo influye en la toma de decisiones, que ese es el máximo valor. En este caso, por ejemplo, se asesoraron estas torres para ver qué tanto una sombreaba a la otra, de manera que algunos de los parteluces que había en la torre de atrás pues salían absolutamente sobrando, porque la sombra urbana, no solo entre las dos torres del proyecto, sino entre el resto de las torres que están alrededor, podían pues generar el sombreado necesario y los parteluces salían sobrando. Para eso pues se utiliza tanto estas curvas como algunos videos en los diferentes lugares para poder determinar los tramos de fachada de las diferentes fachadas de la torre que pueden requerir o no requerir según su altura pues alguna protección solar adicional. Entonces en ese sentido ayuda a decidir en este caso los factores de protección solar. Y, por ejemplo, esta es una de las que creo que el single box también es donde es como más ayuda a explicarle al dueño qué es lo que está pasando, ¿no? Porque aquí tiene una escala de radiación solar por fachada. Esto va antes del vidrio que se decida. Simplemente es cuánto calor le va a llegar por su ubicación cada una de las fachadas. Entonces, es muy gráfico. Sabemos, por ejemplo, aquí nos dice claramente que la cubierta es un elemento importante a aislar, precisamente porque no tiene sombra, está dentro de los rangos altos, pero no del más alto. Curiosamente, el más alto es la fachada sur y surponiente,
que van a tener una exposición mucho más franca hacia el sol. Entonces, el tema ahí es que si tú no haces aquí algo que le genere sombra a estas fachadas, para poder ser eficiente lo vas a tener que pagar en vidrio. Entonces, en muchos casos es más económico sombrear el vidrio que irse, o sea, el vidrio también tiene ciertos límites. Por más eficiente que sea el vidrio, o sea, la curva de costo del vidrio conforme más y más le requieres va subiendo más y más en costo. Entonces, la sombra suele ser como lo más, como una de las mejores opciones para tratar de reducir esa radiación solar y no cargarle tanto la mano al vidrio. Ahora, en la parte norte, donde están las fachadas frías, digamos, sí, no ganan mucha radiación solar, pero por lo mismo pueden ser, al estar frías en invierno, pueden ser un gran efecto de pérdida de calor interno y o te vas a morir de frío o si tienes calefacción vas a gastar mucho en calefacción. Entonces, en ese sentido, lo que se hace aquí es que el vidrio no tiene que ser de control solar, pero tiene que estar bien aislado o poner materiales aislantes en esta zona, de manera que, como es la zona más fría, el calor interno que hay aquí no lo pierdas. Entonces, todo ese tipo de decisiones no son um, tan empíricas, tan fáciles de entender, o sea, como que hasta ahorita habíamos procedido como por premisas, ¿no? Yo sé que la fachada sur, pues es la más caliente, tiene que tener alguna protección solar, que la fachada norte no le va a dar el sol, etcétera. Esto permite llevarlo a un análisis mucho más fino, de decir, bueno, pero qué tan no caliente es o qué tan caliente es? ¿Cómo vas a manejar esta fachada que sí está muy asoleada, ¿no? Y por ejemplo, aquí una sombra horizontal no te sirve de nada. Entonces, estas herramientas ya te ayudan a dimensionar ángulos y dimensiones de las protecciones solares. Te ayudan a proponer alternativas que, por ejemplo, como el Light Shelf, reduce, esta por ejemplo para el sur está excelente, porque reduce la cantidad de calor sobre el vidrio, pero sí permite reflejar sobre el plafón la iluminación solar indirecta. Entonces, ¿dónde son convenientes estas prácticas? ¿Dónde no? ¿En qué ángulo? Pues es el tipo de soluciones que empieza a aportar esto sin tener que hacer pues todavía ningún costo, ¿no? Y se puede evaluar pues eso que tantas toneladas reduce de aire acondicionado, que al final, y volvimos, ya para concluir, volvemos al punto que les había comentado al inicio. ¿Qué tan caro es hacer un edificio sustentable? Bueno, si no haces este tipo de análisis, a lo mejor acabas pagando un aire acondicionado sobredimensionado, que te sale más caro desde el arranque y ya no se diga mantenerlo después. Entonces, digamos que estas son herramientas que permiten mejorar la calidad del diseño para que la envolvente arquitectónica responda mejor al clima y te evite sobrecostos eh, en la parte mecánica del edificio. Entonces, por ejemplo, estos parteluces que están en Torre Reforma, pues sí protegen del sol y están ubicados de manera que pues la vista es casi como si no existieran, es una vista del interior. Entonces, obviamente hay uno en la losa, hay uno en esta parte y hay uno abajo, pero pues no necesariamente es un enemigo de la vista, ¿no? Que es otro de las primeras fracciones que tienen los desarrolladores cuando se habla de dispositivos de protección solar. En este caso, pues hablamos de verticales, ¿no? Centro comercial. Y puede llegar a ser tan fino que puedes diseñar, por ejemplo, este proyecto no es nuestro, pero no recuerdo si está en Asia, zonas de sombreado retráctiles, ¿no? Todos estos triángulos se enrollan de manera que en la mañana, que no tiene asoleamiento, tiene el asoleamiento muy lateral, se permiten abrir la vista y en la tarde reducen la ganancia de calor, ¿no?
son externos. Entonces puede llegar a un nivel de finura muy importante. ¿Por qué? Porque las iteraciones no son tan costosas como lo son por el método tradicional. Entonces, estar iterando, estar mejorando, estar analizando funciones ya no se vuelve tan costoso como lo había venido siendo hasta antes de la incorporación de BIM al, al proceso de toma de decisiones. Entonces, en ese sentido, el uso de esta tecnología y de integrar bioclimática, BIM 6D en las fases iniciales del proyecto, pues tiene muchas ventajas. O sea, el usuario se mantiene confortable a menos costo. Reduces costo inicial del equipo aire acondicionado porque reduces la carga térmica que se gana por factores solares. Inclusive, pues puedes proponerte como objetivos en algunos climas eliminar por completo el aire acondicionado utilizando y modelando los mecanismos de manejo pasivo y de manejo de fluidos de la ventilación natural, lo cual pues nuevamente implica una reducción en costo inicial y operativo. Y sobre todo también creas una historia, ¿no? Con un potencial de marketing a través de hacer de la bioclimática no algo que esté escondido, ¿no? Sino algo que hace diferente a un lugar respecto a su competencia. Entonces, lo que yo quisiera que se llevaran en una nuez es que si no consideran los factores climáticos y las herramientas de diseño que hay hoy disponibles, tanto por análisis de clima integrado como el Climate Consultant, como lo que puede traer un BIM, seguramente está sobredimensionando equipos por el factor miedo y porque no se están tomando las decisiones correctamente asesoradas desde un inicio. Y no solamente puedes reducir costos operativos, sino costos iniciales. Incluso puedes llegar a eliminar la necesidad, si no en todo el edificio, en buena parte del edificio, de la necesidad de un acondicionamiento mecánico. Y cada tonelada ahorrada, bueno, ahí lo puse en pesos mexicanos, pues estaríamos hablando de unos $5,000 por cada tonelada ahorrada en costo inicial, ¿no? Así que, pues, yo lo que creo es que un sistema bioclimático para un edificio no es un lujo o algo que solo deberían tener los proyectos más costosos, sino que la verdad es que me parece que es un tema de la calidad del proyecto arquitectónico. Ahorita estamos en un momento en donde pues estamos encerrados por algo que nadie había previsto y sabemos que las empresas están pues ante desafíos muy importantes y pues Darwin da la solución, ¿no? El que no se adapte a las nuevas condiciones pues se va a extinguir. Recuerden que Darwin nunca dijo que sobrevivía el más fuerte, es una deformación. Darwin dijo que sobrevivía el más apto. Y eso no necesariamente ni es ni el más fuerte ni el más inteligente, sino el que tiene la facultad de adaptarse a las condiciones cambiantes. Entonces, el tema es que en el caso del diseño de edificios, pues quien insista en que se tiene que diseñar como siempre se ha diseñado, porque así se ha diseñado, probablemente experimente pues el fenómeno de que la salida del mercado no es tan lenta como ha venido siendo, sino que va a ser muy rápida. Sobre todo, pues, porque esta disponibilidad de información ocurre a una velocidad muy acelerada. Entonces, cuando ya estás hablando de que malas decisiones afectan costo inicial, afectan toneladas de refrigeración inicial, equipos sobredimensionados que se van a usar más de 30, 40 años, pues el proyecto no es de calidad, ¿no? El proyecto se pudo haber hecho de una mejor manera repensando las cosas. Así que yo ahí termino, no sé si afortunadamente el lanzamiento de vegetales no es en vivo, así que no sé qué me quieran preguntar o compartir. Hola Mauricio, hola a todos. Los saluda Francesca, del Perú GBC.
tirando un par de tomates, no mentira. Excelente tu comentario, excelente presentación, la verdad que he visto que han habido más de 50 conectados, me parece un éxito de convocatoria. Euler, Max, a todo el equipo de GT, felicitaciones, realmente muy buenas convocatorias los 3 días. Y bueno, como dijimos al principio, iba a apoyarlos con la parte de las preguntas. Así que, como bien lo puso Euler en el chat, pueden hacer todas las preguntas que tengan en la parte del chat para poder comunicárselas a Mauricio. Y Mauricio, yo acá me han ido haciendo algunas preguntas, te las voy a ir diciendo y ni bien vayan entrando más preguntas, te las voy haciendo también. La primera pregunta es de Julián y nos pregunta, ¿cuánto es el tiempo mínimo de registro de temperatura del lugar para un análisis? Bueno, mira, entre más años tengas, mejor. Eh, Vamos, que yo sepa, no existe un mínimo porque pues esto no está normado, pero normalmente nos basamos en archivos que se hacen por proxies, o sea, hay muchas estaciones meteorológicas reportando a varios sistemas internacionales de registro. Entonces, cuando no se tiene lugar de un punto en particular, eh, se toman como las estaciones más cercanas y se hace una aproximación, y esa aproximación, pues hay empresas. Yo recuerdo haber comprado algunos archivos al Reino Unido digamos, que te hacen ese procesamiento y te dan el archivo, y no sé, costaba como, me acuerdo, como unos 40 libras, algo así, ¿no? O sea, había que invertirle, pero no era así algo exorbitante. Y pudiera procesar. Entre más antigua la información, normalmente los picos, perdón, el promedio se baja un poco, o sea, se hace más a lo común, y algunos picos se maximizan, ¿no? Precisamente por eso, por ejemplo, cuando hablas de inundaciones y de eso, entre más periodo de retorno tomes, más demandante va a ser porque los picos empiezan a hacerse más extremos. Entonces, no hay como tal un mínimo de años. La cosa es que tengas los archivos de clima, los EWR, para poderlo procesar. Hay muchos bancos de EWR gratuitos. No sé en el caso de Perú, la verdad, pero bueno, es cosa de buscarle un poco en internet y encuentras ahí un poco por donde. O sea, estas organizaciones del clima están muy conectadas, y cuando a mí me ha tocado, hice un ejercicio en San Cristóbal de las Casas, que es una ciudad muy pequeña, perdón, San Cristóbal, cerca de Tuxtla Gutiérrez, donde en el punto del proyecto pues, estaba en medio de la selva, no había desde luego ninguna estación, y ellos pueden facilitarte la información de un punto cercano, y con esa puedes trabajar. Gracias, Mauricio. Excelente y muy amplia respuesta. Tengo varias preguntas, así que vamos con ellas. Nos preguntan cómo se llaman los programas para hacer estos análisis. Sí, el primero que mostré se llama Climate Consultant. Esta es de descarga libre. Está desarrollada por la Universidad de California, y pueden jugar con él muchas cosas. O sea, miren, yo soy arquitecto, yo no me especialicé en bioclimática, he ido aprendiendo con el tiempo. Entonces yo les puedo decir que a lo mejor domino ahorita el 75%, porque es tan amplia la variedad de cosas que ahí te ofrece, que al principio entendía menos, y con el tiempo vas entendiendo más, y si puedes consultar a alguien que sepa bioclimática, pues ya te aclara cómo medir algunas de las gráficas. Entonces es cosa de entrarle y empezar a buscar. O sea, el que quiere aprender tiene miles de tutoriales y demás en internet que te pueden ayudar a interpretar las gráficas y a usarlas.
es Climate Consultant. Y los segundos, la simulación de las torres fue en Revit, y los de procesamiento del Simple Box y demás es Design Builder. Design Builder, que es un programa para hacer modelos energéticos tanto sencillos como ya con todos los materiales. Excelente, Mauricio, muchas gracias. Christopher nos hace una pregunta sobre si es que existen centros en Perú donde enseñan a utilizar todas las dimensiones de BIM. Esta pregunta creo que va un poquito más para, quizás para nosotros. Y les confieso que no estoy 100% segura. Yo la verdad es que sugerí que Mauricio haga la presentación porque yo nunca había escuchado que en el Perú que estén utilizando las dimensiones de BIM como sé que Mauricio y el equipo de Bobis y en otros países la utilizan. Así que me inclinaría a decir que no, pero queda como tarea pendiente para mí. Luego, Sí, y yo también sí. déjame buscar si con la gente de BIM, de Bobis, tiene idea de alguien ahí, y también con la gente de bioclimática. Muchísimas gracias, Mauricio. Porque digamos de nuestros asesores hay un profesor universitario que seguramente conoce a alguien de Perú que está en eso. Excelente, muchísimas gracias, Mauricio. Y si por ahí también conoces de repente trainings online, por ahí que me puedas pasar en tu tiempo libre para yo compartirlo con todos los chicos. Otra pregunta de Fernando es que nos preguntan normativas LEED preparadas para el Estado. Eh, y lamentablemente acá, y eso es algo que conversé en mi exposición el día jueves, con el Estado estamos trabajando un documento que se llama el Código Técnico de Construcción Sostenible, que va a incluir lineamientos básicos para construcción sostenible de todo tipo de nuevos proyectos, pero al momento no se está contemplando incorporar LEED como uno de los requerimientos, ¿no? Porque LEED sube bastante la valla de los proyectos y no sería factible para muchos de los proyectos que se hacen. Otra pregunta que nos hace Ian Kevin Isaac es, y esta es para Mauricio, si bien es cierto que las soluciones de sostenibilidad podrían suplir ventilación mecánica en el diseño de HVAC, ¿hay alguna solución para reducir de la misma forma el uso de equipos de aire acondicionado? No sé si entendí la pregunta, porque HVAC es aire acondicionado. Exacto. ¿Cómo? Sí, de hecho, creo que a lo que él se refiere es, de repente, quizás, o Jan Kevin, corrígeme si estoy equivocada por el chat, ¿te refieres a diferencia de repente entre sistemas centralizados y sistemas de repente split por unidad? O no, porfis, aclárame eso en el chat, pero vamos pasando a la siguiente pregunta. Y la siguiente pregunta es de Maverick y nos dice que aunque un análisis de clima no es un lujo, ¿para qué proyectos de presupuestos es aplicable obtener resultados visibles en ahorro en costos de HVAC? Entiendo que la pregunta va hacia un poco más qué tan costoso de repente es este tipo de análisis y si es que tú, Mauricio, recomiendas aplicar este tipo de análisis para uno u otro proyecto que busque ahorrar en HVAC o si es algo que se puede hacer para todo tipo de proyectos, etcétera. Pues mira, el análisis de Climate Consultant de verdad es una buena herramienta, porque de entrada es gratuito. Entonces, en la medida de que tú le vayas viendo o conozcas a alguien que sepa de Climate Consultant o te vayas formando, el aplicarle Climate Consultant, si tú eres el diseñador, no te cuesta nada más que lo que tú interpretes, o sea, tardes en aprenderlo, ¿no? Pero Climate Consultant, como está diseñado para tratar de hacerlo sencillo, al final, después de esta gráfica de confort que les di, que era un poquito complicado de entender, pero digamos, al final, cuando tú ya pones la mayor parte de los puntos en verde, pasas a un manual como de soluciones rápidas o de soluciones pasivas, donde ya hay diagramas, hay, o sea, no, ahí, por ejemplo, la única diferencia es que a lo mejor no te va a calcular el ángulo exacto como si lo haría un BIM 6D, pero, amigo, también es algo que si es para un proyecto muy, muy pequeño, de bajo presupuesto,
A lo mejor hay algunas cosas que hasta las puedes hacer en físico. Si ya tienes una duda muy puntual sobre un ángulo, pues lo puedes hacer casi con una maquetita en el terreno. Pero, pero todo lo demás del Climate Consultant no te cuesta nada, siempre y cuando tú lo sepas interpretar, y de ahí puedes empezar a saber, o sea, ahí vienen recomendaciones que van del mero diseño pasivo, o sea, de si a una orientación me conviene más un volado, como porche volado para sombrear el vidrio. En otra orientación me conviene dejarlo franco, donde si requiero calor me conviene poner un muro pues grueso, negro, que gane calor. Todo ese tipo de medidas de medidas pasivas tiene un pequeño manual el Climate Consultant. Entonces, eso puede ayudar para los proyectos digamos, que no podrían costearse como una asesoría bioclimática. Y luego, cuando lo de aire acondicionado, bueno, pues un poco lo mismo, asesorando bien la orientación de las fachadas y cuáles son las medidas pasivas, pues ese tema del aire acondicionado ya lo tienes. Entonces yo partiría de ahí. Lo más sencillo es entender el Climate Consultant, buscar hay otros softwares que son gratuitos y empezar a integrarlo dentro de la práctica de diseño. O sea, por eso yo decía que no necesariamente lleva un consultor, sino es como parte del proceso de calidad del propio diseño. Excelente, Mauricio. Muchísimas gracias por tu consulta. Nos pregunta Lili nuevamente qué software recomiendas para los análisis bioclimáticos y ya, bueno, lo acabas de mencionar ahorita. Y nos pregunta si estos softwares ya cuentan con la data de diversos lugares o si la data hay que incluirla de manera manual. El Climate Consultant la tienes que incluir. Me parece que sí tiene algunos, en su base de datos sí tiene algunas ciudades, pero son sobre todo Estados Unidos. Pero tú le puedes añadir un archivo EPW de la ciudad que quieras, que puedes obtener gratuitamente de algunos de los centros del WMO, la Organización Meteorológica Mundial, o comprar. Y por ejemplo, softwares como Design Builder ya traen eso. Ya traen eso cargado hasta donde yo entiendo, porque tú simplemente le pones la ubicación correcta y el modelo en BIM y ya empieza a procesar pues su funcionamiento. Me parece ahí que ahí no tienes que subirle el archivo del clima. Excelente, excelente. La siguiente pregunta, bueno, hay dos preguntas muy similares. Una nos dice que ¿por qué las certificaciones internacionales no consideran BIM dentro de sus categorías? Y hay otro que pregunta ¿por qué LEED no lo considera? Es la misma pregunta, pero a ver si nos puedes contar un poquito. Bueno, es que BIM es una herramienta. O sea, no puedes decir ni que la considere ni que no la considere, porque lo que ellos quieren que modeles es cómo se comporta el edificio en cuanto a su desempeño energético. Entonces, eso lo puedes hacer a través de programas que no son BIM, como los programas de cálculo de toneladas de refrigeración que utilizan los diseñadores en aire acondicionado, que puede ser, por ejemplo, el Trace, donde no son BIM, no son basados en BIM. Ahora, programas como Design Builder lo que hacen es que si tú ya tienes, que es lo que nos pasa, ¿no? Muchas veces por tema de logística de obra, de cuantificación de costos, ya se le pide al diseñador el modelo BIM, como que para qué modelarías eso habitación por habitación en un programa térmico, si tú puedes importar eso a un programa que ya lo tenga. Entonces, no podríamos decir que excluye o incluye a BIM. Y por otra parte, pues, vamos, el incluir o no incluir BIM no es en sí una ventaja o un mejor diseño por incluir BIM. El punto es qué hiciste con el BIM, porque tú puedes tener
haberle pedido a todos los diseñadores y contratistas que te entregaran en BIM, no hacer la coordinación y tener ahí una serie de 3 o 4 modelos que ni siquiera has visto si casan bien juntos, si funcionan, que nunca volviste a usar, los pagaste y nunca los volviste a usar. Entonces, BIM en sí no es una ventaja, sino es para qué lo usas y que le saques provecho a BIM, que lo utilices para detectar interferencias tempranas, que lo utilices para hacer análisis de mejoras. Entonces, lo que pide LEED es el resultado, lo hagas con BIM o no. Excelente, muchísimas gracias, Mauricio. Sí, de hecho, BIM es como la herramienta, ¿no? Como una pequeña anécdota, cuando trabajaba en una consultora participamos en el proyecto del Banco de la Nación que se trabajó todo en BIM. No llegamos a hacer BIM 6D, ni mucho menos 7D, ni ningún otro D más que creo que el primer D, pero sí nos agilitaba mucho todo el tema de interferencias definitivamente y luego para la evaluación de materiales. Y en línea de eso, nos pregunta Rodrigo si en la parte de sostenibilidad, que sería el BIM 6D, también se puede hacer la evaluación de huella de huella de carbono de los materiales. Ah, buena pregunta. Del edificio sí, porque tú haces ¿cómo se llama? Los cálculos energéticos del desempeño operacional. Entonces, esos cálculos energéticos los puedes pasar por los factores de emisión de la compañía proveedora de energía y puedes determinar las emisiones asociadas a la operación. Para la construcción es mucho más complicado, o sea, las emisiones relacionadas con materiales y equipos. No sé si es algo que BIM maneje, porque en realidad ahí en donde está el tema en materiales, más bien en el análisis de ciclo de vida de los materiales, del cual pudieras tener alguna integración a través de las EPDs, de los Environmental Product Declarations, si ahí tiene realizado el análisis de ciclo de vida, ahí te debería incluir las emisiones. Pero ahí sí estamos hablando, o sea, para la complejidad de un edificio, o sea, para darte una idea, LEED te da créditos en la versión 4.1 por 10 materiales de 3 proveedores, o cuando más, por 5 materiales, por 20 materiales de 5 proveedores. O sea, comparado con los materiales que lleva un edificio es una nada, y aún así cuesta trabajo. Entonces, en algún momento futuro, donde los EPDs puedan ser como, o el análisis de ciclo de vida, más allá que el EPD, se calcule de manera obligatoria, digamos, para todos los materiales, pues sí, BIM podría integrar y procesar esa información y darte la huella asociada de energía embebida, más que de energía, de emisiones embebidas en los materiales, pero lo veo muy distante todavía, porque para los fabricantes es todavía muy complicado tener las CPDs y luego sobre todo porque las CPDs son tan específicas al material que un cambio ligero en la fórmula, un cambio ligero en espesor y demás, pues hace que tengas que generar otra EPD distinta porque la huella es distinta. Entonces, sin embargo, eso es como para hacerlo muy detallado. Sin embargo, a nivel más sencillo, algo hay, por ejemplo, en la certificación Edge, hay a través de, pues obviamente no es para nada tan específico, es a través de una serie de sistemas y subsistemas que IFC y el Banco Mundial tienen ya asociadas la energía embebida en el material. Ahí se hace un cálculo muy somero, pero que sí tiende a ver todos los materiales principales del edificio, pero no es nada específico, o sea, construiste con concreto, con acero, o con tabla roca o con block. Entonces, pues te ponen la genérica, no de este block frente al otro block, o me fui por línea Armstrong, o me fui por línea, o sea, no es específico al producto, pero bueno, al menos es un intento por hacerlo de manera más general y más,
eficiente en costo. Eso está gratis en la aplicación edgebuildings. No sé si es .com o .net. Creo que de hecho es .com, edgebuildings.com. Creo que es .com. Sí, sí. Y de hecho, la siguiente pregunta va relacionada. Uy, se me fue la pregunta. Eh, no, voy a pasar a la siguiente pregunta porque la pregunta que te iba a hacer ahorita la acabas de responder. Eh, Me preguntan qué consideraciones bioclimáticas se debe tener para un módulo destinado a descarte de COVID. Pero esa pregunta, no sé Ah, si te animes a no, responderla, pero pero eso está interesante porque ahí, bueno, el COVID todavía es un tema muy, donde hay más preguntas que respuestas y hay muchísimas versiones de las respuestas. Pues está todavía muy en proceso, ¿no? Digamos, pero hay un puntito, y ahorita que mencionas lo que están haciendo con el Estado ahí en Perú, que me parece, los felicito por ese camino. Aunque no se basen en lead, yo les recomendaría, recomendaría es demasiado pretencioso, pero una de las cosas que yo le valoro al lead, que sería muy bueno que no perdieran, aunque no fuera lead, es que lead no está solamente basado en eficiencia o en consumos o en ahorros de energía o de agua, sino que tiene unos candaditos y unos candaditos que son relevantes en tiempos del COVID, que es que tiene un requerimiento de calidad de aire interior muy importante. Y aunque parezca tonto el decir que los aires tienen que renovar el edificio, pero aunque los edificios tienen que renovar el aire, eh, yo me he topado con muchos casos en la práctica profesional donde el desarrollador y el ingeniero me miran con cara de que no saben de qué les estoy hablando, donde no tenían pensado renovar aire hasta que no se los exigimos, desde algunos sucursales bancarias que tenían el equipo todo el tiempo, o sea, 15 años funcionando con la toma de aire cerrada, hasta que fuimos a verlos por la certificación y la abrimos. Entonces, es un punto ciego muy importante el tema de cuidar la calidad de aire interior. Y no es que necesariamente esté relacionado con el COVID, pero el estar renovando el aire, pues hace o sea, más bien, si no renuevas el aire, evidentemente estás respirando lo que los demás están respirando porque no entra aire. O sea, todavía me llegó a decir un diseñador que el aire se podía renovar a través de las rendijas de las puertas, pero el año pasado. Entonces, es un punto ciego, tremendo, en donde si digamos, si le llaman sustentable a un edificio que no cuide ese mínimo, pues yo creo que estamos mal. Y dejen ustedes del COVID, porque digamos, aparentemente el COVID es a través de, 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 de estas microgotas, ¿no? Que salen de la respiración. Pero en algún momento nos vamos a topar con algo que se distribuya por el aire. Entonces, la parte de filtración, renovación de aire es fundamental. Y entonces, si van a hacer algo con el Estado, cuiden de no perder eso, porque al final, una de las cosas que yo digo luego en las clases que doy es que es muy fácil hacer, o no, no es que sea muy fácil, pero es sencillo mejorar la eficiencia de un edificio sacrificando la salud del usuario, particularmente en el punto del aire, porque es muy difícil que tú te des cuenta que si el aire se está renovando o no, y las pérdidas en salud son terribles. Entonces, a mí me tocó dar clase y me llevé un sensor de CO2 de los que pide el ID y lo pusimos en la clase. A la hora de clase, eso ya marcaba como 1,600 o 1,400 partes por millón. Y entonces le dije, es que no se están durmiendo porque yo sea aburrido, se están durmiendo porque este edificio no está renovando el aire. Pero ¿cuándo te vas a dar cuenta de eso si no llevas un sensor? Entonces es muy difícil que el usuario se dé cuenta, por lo tanto es muy fácil que un operador pueda tener fallos ahí y nadie se da cuenta y puede estar operando mal mucho tiempo. Entonces, ahí tanto LEED-ARC como la certificación original LEED ponen un punto de alerta de que, oye, ahí hay que poner un candado
porque no se está haciendo, no se está midiendo, el público no se da cuenta y no es práctica común. Entonces, ojalá que en el estándar que van a desarrollar no olviden la parte de calidad de aire interior, que no digo que eso solucione, por supuesto, lo del COVID, pero seguramente, o sea, deja tú el COVID, o sea, una influencia, una gripa, entre más renueves el aire, mejor vas a estar, tanto en salud como en productividad. Excelente, muchísimas gracias Mauricio y gracias por atreverse a responder esa pregunta media candente. Definitivamente el tema de renovación de aires es sumamente importante. Estamos apoyando al Ministerio de Vivienda en una normativa que están sacando con recomendaciones para edificaciones en tiempos de COVID y el tema de la renovación de aire es una de las cosas que están priorizando, ¿no? Es una de las cosas más lógicas, más simples, pero que muchas veces, como tú dices, no lo hacen. Mauricio, ¿te puedo robar el tiempo para una pregunta más? Sí, claro. Una pregunta cortita. Bueno, esta pregunta está relacionada a algo que mencionaste hace un rato sobre el software Edge y todo, y nos preguntan cuál es la sinergia entre el software Edge y el modelamiento 6D, y nos preguntan también, como parte de la misma pregunta, si es que hay algún software de integración entre Lead y BIM, y lo que entiendo es que, por ejemplo, vayas llenando el BIM y automáticamente vayas llenando los formularios Lead. Eso estaría muy bien. Yo entiendo que en algún momento dado algo de eso quiso hacer Ecotec, pero Ecotec al final la descontinuó Autodesk. Y yo no estuve tan familiarizado con Ecotec. Por ejemplo, Design Builder, a la hora que sacas el modelo energético, sí tiene un capítulo de lead donde te va dando las diferentes variables que lead te va a pedir en los diferentes créditos. No te llena los templates, pero bueno, o sea, pues ya te da, ya te lo deja muy cerca, ¿no? O sea, ya está procesado en términos lead de manera que tú casi puedas transcribir pues, en este caso, pues, lo que yo he visto que está ahí, lighting, está obviamente el modelo energético y debe estar renovables. No me ha tocado desafortunadamente trabajar con un proyecto que tuviera renovables. Entonces, digamos, a eso es a lo que yo he visto más que llegan, a tener embebido dentro del sistema el procesamiento para los requerimientos lead, de manera que tú ya no te preocupas, inclusive el baseline ya lo tiene armado al apéndice G. Ahora de lo que preguntaban de Edge, que está muy interesante la pregunta, porque, y tiene que ver con lo que preguntaba la otra compañera del tema de, o sea, de si estos programas son para proyectos de alto costo, ¿no? Edge en realidad lo que procura hacer es ay, déjame conectarme. Porque se está quedando sin pila y no sé por qué. Ya. Edge, Edge, Edge es en sí un modelo energético. Edge es un modelo energético sencillo y gratuito del que todo el mundo debería tomar parte porque la aplicación es gratuita. Es decir, te permite analizar de manera gratis. Es como un modelo simplificado en línea gratuito. O sea, en ese sentido, y para nuestros mercados, permite un segundo. Creo que tengo la revolución infantil aquí. Edge es un modelo energético sencillo y gratuito. Obviamente no es de tanta precisión como un BIM 6D puede llegar y no es tan específico porque no modelas el edificio ni demás, pero el IFC se preocupó en reducirlo a una serie de signos y algunos valores que le pones y que puedes jugar e iterar con él. Pues es una herramienta muy útil, precisamente porque como el Climate Consultant está gratuito, lo puedes operar
puedes hacer ejercicios ahí, puedes ver cómo se comporta y te hace una predicción del costo energético, consumo energético, consumo de agua y energía embebida en materiales, pues de una manera más general, pero pues te lo dan gratis, ¿no? Ni siquiera necesitas como tal un consultor, nada más necesitas formarte un poco en cómo se usa y demás, pero, o sea, quiero decir que lo puedes utilizar no solo para certificarte, sino como una herramienta útil en el proceso de diseño inicial y selección de tecnología, y para eso está muy bien. El único tema y el único pero que yo le veo a Edge, y miren que yo certifico en Edge y todo, pero hay que ser crítico, ¿no? El único tema que le veo a Edge es justamente que no tiene el tema de los mínimos de salud y de que sí tiene LEED. Entonces, él solito solo te va a asesorar sobre la eficiencia energética de agua y el carbono embebido en materiales o las emisiones embebidas en materiales, pero no, o sea, no te habla para nada de calidad del interior y de otros aspectos que para los usuarios son importantes, pero pues eso, si tú sabes para qué es la herramienta, pues eso lo complementas tú y la usas. Entonces, en ese sentido, pues ahí tienes un modelo energético de bajo costo, y luego también lo puedes combinar, ¿no? O sea, pero normalmente el Design Builder y eso, digamos, que sustituye a Edge en un proyecto que sí lo pueda hacer, porque es mucho más específico al edificio y a los materiales. Listo. Muchísimas gracias, Mauricio. Ya hay algunas preguntas más, pero ya yo creo que ya vamos cerrando. Hemos recontra sobrepasado el tiempo. Muchísimas gracias a todos. Mauricio, excelente presentación. Realmente es segunda vez que te escucho presentar y me da ganas de seguir escuchando y viendo más parte de presentación. Euler, Max, ¿quisieran dar algún mensaje? Sí, buenas noches con todos una vez más. La verdad es que ha estado muy interesante. A nombre de la familia GIT Construcción Uni, queremos saludar y agradecer al arquitecto Mauricio Ramírez Ramírez, pues, o sea, las diapositivas que nos ha mostrado nos han dado un destello a lo que es la construcción, la sostenibilidad y la integración de BIM a la misma. Muchas gracias por compartir su tiempo y experiencia con nosotros, arquitecto. Asimismo, agradecemos a la arquitecta Francesca y a Perú GBC por el soporte que nos ha venido brindando, lo cual es un noble gesto con nuestro grupo estudiantil. Sin ustedes no se habría podido dar este ciclo de conferencias virtuales, ¿no? Muchas gracias. No, gracias a ustedes, realmente siempre encantados de apoyarlos, de acompañarlos. Y nuevamente, Mauricio, mil gracias. Y bueno, nada, con eso ya creo que damos finalizado. Recuerden que va a estar grabado, lo vamos a compartir con todos, así que fabuloso. Muchas gracias y perdón si me extendí mucho, pero a mí me ponen play y luego ya el problema es callarme. No, para nada, muchísimas gracias. Con gusto. Muchas gracias, arquitecto.